Buenos días. Vamos a iniciar la clase ahora revisando un texto que me parece muy sencillo. Bueno, no sencillo, sencillo en la manera en que explica cómo hacer las cosas, porque nos va llevando de la mano, paso por paso. Y esto no es que, a ver, para aclarar, no es que vayan a hacer un reporte también, sino que este texto de Yolanda Argudín lo que nos va a ayudar es a estructurar eso que tenemos nosotros que hacer en la monografía. Es decir, cómo escribir esa información de la investigación que ustedes están haciendo. Este capítulo también les puede servir para hacer un reporte de cualquier tipo de investigación de campo, ¿no? Como los hallazgos también de la investigación documental, el, cualquier experimento, bueno, es muy práctico esto. El reporte bueno, es cuando ustedes tienen que informar sobre un tema específico basándose en la lectura de libros o en trabajo de campo. Si ustedes pueden ver, aquí ya habíamos visto algunas partes. A ver, las partes para escribir el reporte. Lo único que sí, a lo mejor les cuesta un poco de trabajo. Me parece que es más claro en las siguientes páginas. Lo primero que ustedes tienen que hacer es establecer el tema. Aquí sí, aunque parezca redundante, pero es generalmente uno de los problemas que se encuentran al leer investigaciones en que no sé, buenos días, Marisol. Estaba empezando a revisar lo que es el reporte. Espero no hayas tenido dificultades para leerlo. Aquí, bueno, los pasos para escribirlo es que tienen que establecer el tema, delimitar el tema. Ya habíamos visto algunos tips. Organizar la información. Para eso les va a seguir ya la guía de investigación que ustedes ya hicieron, que seguramente, bueno, esta puede tener cambios, puede modificarse. Aquí también vean, dice, presenta la hipótesis de trabajo que se está reportando, y no es que la tengan que poner como hipótesis, como un tema aparte, sino que ya tiene que ir inscrita dentro de esta narrativa que ustedes están presentando, ¿no? Y bueno, aquí ya también presentar los apoyos, las evidencias, las explicaciones, los datos, apoyados en, como ya les había señalado, en los cuadros, en gráficas, ¿no? O en los anexos. También acá, bueno, nos sugiere que hagamos un borrador y ya para que nos sirva revisar el borrador. Y algo que también, bueno, ustedes van a tener la experiencia cuando hagan la tesis, es que a veces es conveniente dejar, olvidarse un poquito, unos días de ese escrito y volver tratando de ver con nuevos ojos para ver si no están repitiendo lo mismo, porque se cae regularmente en ese problema, ¿no? De estar repitiendo lo mismo y no pasar de eso. Espero que con los tips que podamos ver acá sea más fácil para ustedes estructurar este trabajo. Lo que quiero que quede claro es que, bueno, aunque no va a ser un trabajo muy amplio por el tiempo que tuvieron para recolectar información, pero por lo menos sí debe quedar claro los puntos más importantes. Claro en qué sentido, claro en que se vea una revisión bibliográfica de los principales conceptos, de que se vea que hubo trabajo de campo en el uso, ¿no? Incluso del lenguaje etnográfico que habíamos visto, y que usen estas herramientas o técnicas para hacer referencia, ¿no? Es ahí a donde vemos. Ya vimos, por ejemplo, un ejemplo, perdón, valga la redundancia,
del caso de los estudiantes de la Merced, ¿no? Cómo se puede ver. Y ahorita en el caso de, vamos a ver en el video de García, perdón, de Pierre Bourdieu, él cómo utiliza la etnografía también para hacer algunas investigaciones. Bueno, el corregir el borrador y volverlo a revisar, ¿sí? Buenos días, Dulce, qué bueno que ya te integraste más temprano. Nos cuesta trabajo, ¿verdad? La primera semana, pero bueno, piensen que ya es el último, pues jalón, ¿no? Que vamos a darle con ganas para terminarlo bien. Bueno, en esta estructura del reporte, aquí fíjense, dicen que la estructura de este género es importante la organización del texto. O sea, cómo ustedes van a organizarlo. No hay una sola metodología. Esto depende de cómo ustedes quieran estructurar su trabajo. Pero aquí lo importante es, como señala, que pueda leerse con facilidad, ¿no? Aquí también hay que tener en cuenta que debe ser una estructura coherente, y aquí se refiere a que cada párrafo me debe ir llevando de una idea a otra, que debe haber un puente entre un párrafo y otro. También traten de no pues empezar a escribir sin un título, ¿no? O un tema para lo que ustedes están escribiendo. Deben ya empezar a tener cuidado en esa estructura. Siempre poner un título, o sea, ¿de qué se trata? Es la introducción, es el contexto, y aquí también pueden echar mano de su creatividad en el sentido de, de poder, de poder ya no solo, de utilizar subtítulos o títulos que llamen la atención, ¿no? Ya sea recuperando eh, pues frases del informante o ideas conceptuales importantes. Es decir, es ya información que pueda a ustedes llamarles la atención. ¿Sí? Y bueno, esto tiene que ser también, bueno, accesible, evidente y algo sencillo, ¿no? O sea, que piensen que lo que ustedes están escribiendo no va a ser para que ustedes lo lean, sino para ya otro tipo de lectores, alguien que lo lea pueda saber qué es lo que ustedes hicieron. Entonces, este también es un ejercicio cognitivo muy interesante, porque muchas veces nosotros escribimos y cuando leemos creemos que se entiende, pero porque nosotros lo estamos pensando y tenemos esa idea de que nosotros queremos comunicar, pero cuando lo lee alguien resulta que no es tan claro ni comprensible. Entonces, es ese trabajo de editores que ustedes tienen que hacer, ¿no? Tratando de no pensar lo que ustedes escribieron y tratar de centrarse, de poner atención en lo que ustedes escribieron para poder ver si es claro. Bueno, aquí como habíamos visto, el reporte se divide en inicio, medio y final. Aquí vamos a ver los cuadros, ¿no? Algunas estrategias, si se dan cuenta, bueno, no sé, seguramente si se dieron cuenta, que este texto es muy didáctico, ¿no? En cómo está organizado, porque nos permite acercarnos y entender mejor cada parte que ellos señalan. Entonces, bueno, ustedes aquí deben darle coherencia al reporte, cómo organizándolo, ¿no? Con la introducción, cuerpo y conclusión. Elaborar el esquema para clarificar objetivos y las preguntas que deben responder, ¿no? Es decir, que este esquema también les va a permitir evaluar si aún deben continuar recopilando datos. Bueno, acá en este cuadro, por ejemplo, nos presenta la estructura, y no sé si alguien lo quiera comentar, algo que les haya llamado la atención, o en esta parte del inicio, que es vamos a centrarnos sobre todo nosotros en este tema, que es el reporte de investigación, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Sí queda claro que va a ir en esta parte introductoria.
Dulce, ahí en ese primer párrafo, ¿qué es lo que tienes que escribir? ¿No, Dulce? No sé si no tengas audio, Lupita. Ajá, bien, Dulce, la información del tema, pero fíjate, ¿cuál información? Aquí ya hay que ser más específicos, porque si te das cuenta, todo el texto va a ser información de la investigación, ¿sí? Es aquí ya señalar el objetivo. Ahí pueden utilizar los objetivos y escribir, ¿no? En este reporte de investigación etnográfica, lo que se trató fue, y bueno, ahí introducen el objetivo sin decir mi objetivo. Pueden hacerlo, pero pueden hacerlo no evidente y se evitan de redundancias y lo que ustedes están haciendo es ya y poner al lector en ese contexto, ¿sí? También aquí ya se presenta la hipótesis general o una de las hipótesis que ustedes hayan creado también sin definir, sin delimitar, sin decir o poner solo hipótesis, no, ya tienen que integrarlo dentro de la narrativa. Ahorita vamos a ver la estructura que nos pone como ejemplo. En el medio, ¿qué es lo que va a ir, Marisol? ¿Nos los podrías explicar? Sí que entendiste con tus palabras qué va en esta parte media, que es el grueso del trabajo, ¿no? Como las características de cada actividad y si presenta algún problema. Ajá, bien. ¿Qué más? Fíjense, aquí ya va la metodología, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Te acuerdas en el texto que vimos de la Merced? ¿Se podía ver esta parte en el texto? Bueno, más bien, ¿cómo se veía? ¿Cómo pudiste identificar en el texto de la Merced estas características? Cuando ponía que realizó una entrevista Ajá, a los niños y ponía su respuesta. ajá, bueno, él extrajo, ¿no? Algunas respuestas que le parecieron importantes para ponernos en contexto del problema que él estaba revisando, ¿sí? Y bueno, aquí aunque él no nos habló de los problemas que tuvo, probablemente por las características del artículo, pero bueno, aquí sí creo que es importante señalar, como les decía la clase pasada, en relación, bueno, a la epidemia que estamos teniendo. Es una evidencia importante que hay que dejar, ¿no? También aquí se pueden poner los problemas que tuvieron la gente, si quería cooperar o no, ¿no? Eso también es importante señalarlo. Bueno, y en la parte final va la conclusión, ¿no? Aquí, fíjense, este tip me parece bastante interesante porque dice que retoma la hipótesis central de la investigación y entonces empieza a sintetizar los resultados obtenidos, ¿no? Ya sea, y no solo los resultados, si no los tuvieron, entonces las cuestiones o las preguntas que permitan continuar o propuestas de cómo podrían cambiar este tema de acuerdo a la experiencia que tuvieron. Bueno, las preguntas acá que señala que son claves es responder quién, ¿sí? Eso va en la primera parte de la información, ¿no? ¿Quién, a quiénes estudió? ¿Qué se estudió? ¿Dónde? ¿No? ¿Y por qué? Entonces eso es básico que vaya en la primera parte. Y bueno, acá también nos dice que, fíjense, esto es interesante, que para ofrecer esta información ya se requiere que se hayan desarrollado habilidades para elegir, resumir, parafrasear y citar con precisión. ¿Sí?
Bueno, acá va a ser bueno, no se preocupen, bueno, sí, preocúpense, ¿no? De que ya a estas alturas deben empezar a tener estas habilidades y bueno, en el trabajo es una manera en que se va a ver qué es lo que nos cuesta más trabajo, ¿no? Acuérdense ahora ya sí de citar, no copien las frases o pedazos de información de otros textos y solo lo copien. Eso se nota, chicas. Ustedes también, si leen un trabajo de alguien, lo notan, ¿sí? Entonces, si se encuentran ese tipo de cosas, bueno, sin citar, sin hacer referencia, pues es plagio, ¿no? Las citas con exactitud, ¿no? Las estadísticas, los datos, las palabras o los autores, las fuentes, ¿no? Esto ya debe estar muy bien cuidado. El cómo citar, ¿no? Ya saben, poniendo siempre con comillas y utilizando la referencia APA. ¿Qué otro, no? Bueno, ustedes aquí nos dice que debemos pensar es para quién. Ustedes tienen ya que pensar que no es solo para que ustedes lo lean, que no solo es un trabajo para que lo lea la docente, sino que también es un trabajo que sería importante que lo leyeran sus compañeras, ¿no? ¿Para qué? Para que les dé a ustedes esa mayor amplitud y que, bueno, te empiecen a tener este tipo de habilidades para poder hacer este tipo de reportes que seguramente ya cuando trabajen van a tener que hacerlo, ¿no? Entonces, seguramente tendrán que ser trabajos para ser leídos por una comunidad más amplia, como son padres de familia, como son supervisores, como son, bueno, compañeros de trabajo. Entonces, ese ya es el objetivo que quiero que empiecen a pensarlo y que empiecen ya a trabajarlo, ¿no? Bueno, aquí ya habíamos visto esto, también el lenguaje, aquí cuando señala que debe ser neutro, traten de no utilizar valores o juicios de valor, ¿no? Traten de que todas las evidencias que pongan hayan sido ya trianguladas, que no es lo que ustedes creen, sino algo que ustedes ya tienen bases y sobre todo teóricas, ¿no? Y empíricas para poder afirmar algo. Bueno, y aquí pueden hacer esta referencia, ¿no? Que para llegar a eso, ya sea como pie de página o en el anexo, se hicieron entrevistas o se trianguló con encuestas o con observación participante. En fin, de acuerdo a lo que ustedes hayan tenido, ¿no? Aquí vean, nos dice que la pregunta ¿qué? Se refiere a de qué trata el texto. O sea, qué importancia tiene el texto y qué significado tienen los hallazgos, ¿no? Tratar de acercarse a eso. La pregunta ¿quién? ¿A quién es el autor? ¿A quiénes está describiendo o analizando lo que se reporta? Es decir, los sujetos, ¿no? De investigación. Bueno, aquí la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo fue publicado la información bibliográfica? Bueno, la investigación o la información que ustedes están haciendo referencia, ¿no? O bueno, y también cuándo se produjo los eventos que ustedes están haciendo referencia. Aquí, bueno, eh, puede llamar la atención que por qué hacerlo. Recuerden que el trabajo de campo etnográfico es muy largo, entonces por eso es importante hacer estas referencias. Y también en la pregunta ¿dónde? Y vean, aquí se refiere tanto a los textos que ustedes están haciendo referencia como a lo que ustedes están analizando o describiendo, ¿no? Bueno, todas las preguntas. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué se produjo el evento, el suceso, descubrimiento o proceso que el texto, que el reporte están describiendo o analizando? ¿Por qué son importantes estos hallazgos? Y bueno, en tu caso, Lupita, no sé si ya has encontrado algo de Emma Godoy. No sé si tus investigaciones te han llevado a esta mujer, que era una pedagoga mexicana,
que fue la primera en empezar a hablar sobre los derechos de los adultos mayores y tiene textos muy importantes sobre ellos. Y fíjate, es pedagoga. Entonces, si no la has conocido, bueno, si no te la has encontrado en tus investigaciones, empieza a checarla. Bueno, el reporte bibliográfico, vean, acá ya está el texto que nos va a ayudar a identificar estas partes que ustedes tienen que generar, ¿no? Del lado izquierdo, creo que ofrece estos temas que ustedes están, bueno, no los temas, las partes del texto a los que hace referencia anteriormente. Lupita, ¿nos podrías leer los primeros párrafos, por favor? Pongan atención para que vayamos viendo cómo escribe estas partes que se sugieren en el informe. La esquizofrenia es una de las enfermedades mentales observada con más frecuencia en nuestra sociedad. Las estadísticas más confiables indican que se presentan en el 1% de la población mundial. Ajá, perdón, hasta acá. No, sí, continúa, perdón, Lupita. La identificación de la esquizofrenia como una entidad patológica específica data de hace 100 años, cuando el psiquiatra alemán Emil Kraepelin la denominó demencia precoz y la distinguió de la psicosis maníaco-depresiva. Ajá, bien, Lupita. Ahora, ¿qué es Bueno, si ven acá, bueno, nos falta, primero está el título, ¿no? Un título atractivo. Y vean, tiene aquí ya la nota, la referencia al pie de página, ¿no? Y nos está diciendo tomado de Juan Carlos López y, bueno, la referencia. No siempre tienen que hacer en el título, ¿no? Solo cuando es relevante. Inicia con un párrafo sugestivo, nos dice que se centra ya en el tema, definiéndolo y brevemente ya empieza a describir el contexto del tema, ¿no? O sea, qué porcentaje de la población, quién fue quien empezó a hablar de él, cuáles son los antecedentes, y vean, son párrafos muy, muy cortos, ¿no? Para poder centrar. Después, fíjense, ya pasa a establecer la situación del problema, ¿no? Marisol, ¿nos quieres por favor leer? No está Marisol. Dulce, creo que no tienes audio. O Fátima. No, pues de nuevo, Lupita, por favor, nos apoyamos en ti. ¿Qué caracteriza a la esquizofrenia? En sus etapas más agudas, esta enfermedad mental se manifiesta principalmente como una alteración del pensamiento y una incapacidad de evaluar la realidad. Más específicamente, el paciente experimenta una división entre los dominios cognitivo y emocional de su vida mental, división de la cual se deriva el nombre esquizofrenia, un fraccionamiento de la mente. De esta forma, la faceta emocional de la persona sufre alteraciones que hacen que, por ejemplo, ría mientras cuenta un episodio trágico o que, por el contrario, no muestre ninguna respuesta ante cualquier estímulo emotivo. Ajá. ¿Cuál fue la diferencia, Lupita, que encontraste en esta parte con la primera? Es más específico y muestra más ejemplos del tema. Ajá, bien, entonces ven cómo nos va adentrando y cómo hay relación entre los párrafos, ¿sí?
En la siguiente parte, bueno, sí, ya no se ve muy bien, pero aquí, bueno, dice vuelve a definir, ¿no? Pero, y vean aquí el conector. Pero quizá la característica más evidente, ¿no? De la esquizofrenia, entonces, está trabajando, sigue trabajando en distintos párrafos con tratar de que entendamos qué es, ¿no? Y cada vez va siendo más específico. También, bueno, aquí pasa, a ver, ustedes con el texto, ahora díganme qué es lo que vieron, qué es lo que les llamó la atención, qué creen que sea relevante observar en este texto que les puede ayudar a ustedes a organizar la información. ¿Ya vieron a dónde está la hipótesis? Sí, vean, aquí ya está, no la está enumerando y ni siquiera señala, ¿no? Que se trata de la hipótesis, pero nosotros al leer, dice, se sospecha que la base neuroquímica de la esquizofrenia está relacionada con deficiencias en el neurotransmisor dopamina, la misma molécula afectada en la enfermedad de Parkinson. Y algunas de las drogas que se utilizan para tratar a pacientes con esquizofrenia están diseñadas para paliar aquellas deficiencias. Pero al margen de estas observaciones, una de las ideas más aceptadas sobre la causa de la esquizofrenia es que posee un posible fundamento genético. ¿Se dan cuenta? Aquí, con se sospecha, nos da ya la idea de que es una hipótesis, ¿no? Y también en esta parte, ¿no? Pero al margen de estas observaciones, una de las ideas más aceptadas, ¿no? También entonces eso nos hace referencia a la hipótesis, ¿no? Del por qué se da principalmente. Y bueno, aquí ya está la otra parte que ustedes, bueno, que habíamos revisado, que aquí está la respuesta, ¿no? Clave, quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Así, por ejemplo, aunque solamente el 1% de la humanidad padece esquizofrenia, el porcentaje de casos que se observan en familias donde alguno de los miembros padece el mal aumenta el 15%. Más aún en parejas de gemelos, el porcentaje de víctimas se eleva al 50%, ¿sí? Entonces, vean, de manera muy específica, bueno, más específica, ya ahora adentró a la población o al universo de estudio en que está, bueno, y además está justificando la importancia también del tema. Sí, también, fíjense, aquí está el problema, ¿no? Los problemas a los que se presentó, y aquí ya vienen después las hipótesis secundarias, ¿no? Tampoco hace referencia. Y bueno, para que no se confundan, ustedes no tienen que escribir en el informe lo que está aquí señalándose del lado izquierdo, ¿sí? Es simplemente el que aquí como ejemplo nos lleva como el texto. Podemos ir viendo la estructura que es importante que cuidemos. Aquí, fíjense, aquí hay una referencia, ¿no? No es una cita. Aquí que es, más bien es un parafraseo seguramente de la información, ¿no? La realidad es que no contamos con ningún candidato sólido para señalar como el culpable, y dos estudios recientes publicados en la revista Nature Genetics, ¿no? Nos recuerda que es ser muy cautelosos al considerar todo nuevo aspirante. Bueno, no, más que parafraseo, perdón, aquí se señala el problema de este universo de estudio, ¿no? Bueno, entonces acá también ya nos presenta las hipótesis y vean los resultados. Este es un informe, no va a llevar no tiene las características que ustedes van a hacer en la monografía, ¿no? La monografía, pero ¿por qué lo estoy utilizando? Eso lo dije al inicio, pero para que no quede
duda, la monografía ustedes tienen que hacer ser más específicas en la investigación, ¿sí? Tienen que hacer mayores referencias a las teorías. Después de una monografía, ustedes estarían ya en las posibilidades de hacer de este tipo de reportes, porque ya tienen toda una información más acabada, y entonces ya les permite sintetizar todo lo que ustedes tienen. En cuanto a la monografía, en este caso ustedes tienen que ser más específicas, ¿no? Sí señalar las teorías y los conceptos que ustedes están trabajando de manera que permita al lector saber, bueno, por qué tomaron esos conceptos que a ustedes les va a permitir analizar la información que están ustedes desarrollando. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? No, chicas, está este texto, bueno, a mí me parece muy didáctico por todas las preguntas que ustedes se deben hacer y que, bueno, se retoman para hacer su monografía. Y bueno, tienen cuando tengan que hacer algún reporte de una investigación, que por ejemplo, si ustedes yo siento que este tipo de investigaciones que se hacen en la escuela se pueden poner ya como currículum porque ustedes están haciendo una investigación de un tema pedagógico en específico. Pero es importante, por ejemplo, que en lugar de llevar una monografía como evidencia de lo que hicieron y pudieran hacer un reporte como, como la evidencia de lo que hicieron, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a llevar toda esa información que pusieron en la monografía, pero que está sintetizando toda esa información que ustedes encontraron, ¿no? También es importante esta parte que va en la introducción, los antecedentes. En los antecedentes ustedes tienen que poner en contexto el problema que ustedes están desarrollando, ¿no? O sea, es decir, hacer referencia a el problema, si ha sido estudiado o no ha sido estudiado y cuál es la importancia de continuar estudiando ese tema. Y bueno, y aquí también es importante si ustedes conocen quiénes son los investigadores, digamos, más reconocidos o desde qué perspectiva, desde el constructivismo o el humanismo o la psicología cognitiva, se ha trabajado más, ¿no? Eso también habla de que conocen bien el tema. Bueno, entonces, a ver, aquí quiero que pongan atención en las primeras oraciones. Es bien importante que cuiden lo que van ustedes a escribir porque esto, las primeras oraciones o los primeros párrafos es lo que estimula el interés a seguir leyendo el texto, ¿no? Y permitir que el lector se empiece a concentrar en el tema que ustedes están presentando. Acá también, vean, este es un tip, que el título y la introducción es lo último que se redacta, ya les había dicho, ¿no? La vez pasada. ¿Por qué? Porque es cuando ya nosotros conocemos qué es lo que tenemos, qué es lo que hicimos, y entonces ya es cuando puedo hacer una introducción de que, o sea, para poder decirle al lector qué es lo que voy a presentarles en el trabajo. Aunque, bueno, para que no se confundan, esta es una introducción, está haciendo referencia a una introducción que va aparte de esta introducción de la estructura de mi trabajo, ¿no? Que es distinta a lo que vimos aquí en el caso ¿dónde está? Del texto. Porque, bueno, esa es una introducción que me va a llevar a presentar, no de manera general todo el trabajo, sino ya mis conceptos que estoy analizando o que voy a introducir al lector hacia los resultados que yo voy a desarrollar. A ver si queda claro. Ustedes
por el tiempo y por bueno, no tuvieron tanto tiempo de investigación, no me van a hacer una introducción aparte, o lo que a veces ustedes ven en los trabajos que se llama abstract, ¿no? Eso no me lo van a hacer, pero sí van a poner esa parte introductoria, o sea, sí tienen que tener cuidado de hacer esta parte introductoria que presente ahí los objetivos y las hipótesis que deben estar en el trabajo para poder darle estructura y bueno, y orden a su informe, a su monografía, ¿no? Bueno, aquí no fuercen la información a ver qué resultados han obtenido, porque por el tiempo, bueno, seguramente no hubo grandes cambios, pero sí, yo creo que lo importante, o bueno, a ver, pensando en las investigaciones que están haciendo, ¿han encontrado o consideran que ya han encontrado esta parte, resultados? ¿Pueden encontrar algunos resultados de los que ustedes se plantearon o no? Porque yo creo, Marisol, que en tu caso, con lo que vi en las entrevistas, creo que tú tenías material bastante interesante como para poder no solo haber ya inferido algunas cosas, sino también para plantearte más sobre el tema. ¿No? Bueno, en tu caso, sí me preocupa, Lupita, la recolección de datos. ¿Cómo sigues en ese aspecto? A ver, tenemos aquí algo en el chat. Sí, Lupita, bueno, porque he estado preocupada por ese aspecto. También no copié, vi que había un programa que iban a presentar en un museo precisamente para adultos mayores y me pareció bastante interesante porque, bueno, iba a ser de manera virtual, pero bueno, aquí yo creo que vamos a ver a Pierre Bourdieu y eso creo que te puede dar otra perspectiva también del tema, como, bueno, porque cuántos adultos realmente tendrán el acceso, ¿no? A ese tipo de prácticas de los adultos mayores, ¿no? Bueno, ese tipo de actividades. Bueno, otro, en cuanto al estilo, es importante que cuiden no escribir en primera persona. Yo investigué, yo encontré, ¿no? No hay un estilo en primera persona, aunque dice que no hay, que es importante escribir, el lenguaje sea adecuado a los lectores a quien se dirige el reporte. Se debe escribir de manera clara, directa, correcta. Bueno, aquí no lo señala, pero generalmente es hablando en plural, ¿no? Hemos encontrado, y en tercera persona, el que se debe hacer el escribir, ¿no? Un reporte. Bueno, aquí están en específico cuáles son los... sí, aquí vean, de los tips que da, sí es bien importante retomar. No sé si algunos a ustedes le hayan llamado la atención alguna de las características que deben evitar. Aquí, bueno, lo que me llama, bueno, lo que sí quisiera retomar que es frecuente es evitar los adjetivos y los adverbios, ¿no? Porque muchas veces esto nos lleva a juicios de valor. Entonces, bueno, es lo que comúnmente en los trabajos se ve más, ¿no? Evitar palabras como las que se siguen, ¿no? Bueno, estas muy,
algo, bastante, poco, relativamente, algunos, mucho. Evitarlos, ¿por qué? Porque también son muy subjetivos, ¿no? Entonces, tratar de escribir enunciados o oraciones que si es algo bastante, es tratar de escribirlo de manera que, sin utilizar esta palabra, yo dé la idea de que es algo que se está, lo que se encuentra, ¿no? De manera frecuente. Y bueno, y si ustedes ya pudieron medirlo, pues, pueden dar porcentajes, mejor, ¿no? También utilicen subtítulos, porque muchas veces empiezan a escribir el texto solo con el título y ya de ahí no terminan hasta las conclusiones, ¿no? Por eso la guía les puede servir para ir poniendo estos subtítulos o subtemas para poder ir, guiando y dando coherencia a su trabajo y bueno, sobre todo esto, ¿no? Que les ayude a estructurarlo mejor. El tono neutro también, ¿no? Bueno, aquí ya está otro ejemplo. Ya no nos vamos a detener en este. Si tienen alguna duda, entonces de cómo, de algún aspecto, de algún punto en la monografía, ya no sé si también revisaron la rúbrica por si tienen alguna duda. Se debe ver el trabajo etnográfico, ¿no? Que es uno de los puntos que ahí se retoman. Y bueno, esto se ve a lo largo de todo el trabajo. ¿Tienen alguna duda o pregunta sobre la monografía? No, chicas, ya, pues ya pueden empezar a armarla con la información que tienen y cuiden, aunque sea pequeña, pero que realmente tenga estructura. Es lo que yo voy a ver, es lo que también voy a ver es que se vea que hay investigación bibliográfica y que hay investigación de campo, ¿sí? Principalmente, que es la característica. ¿Sí? Entonces, acuérdense, traten de evitar los enunciados como aquí en este caso. Así, ¿sí, Lupita? ¿En qué medio se lo vamos a mandar? ¿Nos va a abrir una tarea para enviárselo? Ajá, ya está como tarea, Lupita, la monografía. ¿En qué ¿Sí? parte? En el último tema. O no la guardé, pero sí, a menos que me haya confundido, si no ahorita lo checo, está como tarea y dice monografía, ¿no? Ahí me la tienen que subir. Y lo que van a hacer a partir de, bueno, en ese último día de clases, que ustedes van a presentarle a sus compañeras, van a hacer una presentación del tema, ¿sí? Para poder desarrollar esas habilidades, ¿no? O sea, tomando en cuenta que van a hacer un resumen, bueno, más bien una síntesis de la investigación que hicieron, ¿no? ¿Cuál es el tema? ¿Cuáles fueron los objetivos, sus hipótesis? Y bueno, ya no especificando, sino de manera narrativa, como presentar el reporte, a qué llegaron, qué es lo que se encontraron, qué fue lo interesante, ¿no? Acuérdense, aquí en este caso es cuidar mucho bueno, sobre todo por quienes, bueno, Marisol, ¿no? Fuiste la única que trabajó con estudiantes de la universidad, sin hacer referencia a nombres ni nada, pero aquí creo que sería muy interesante, bueno, va a ser muy interesante en todos los temas qué fue lo que encontraron en sus proyectos, ¿sí? Y sobre todo, el objetivo que es haber conocido, haber adentrado al tema. No se preocupen si ahorita no encontraron la solución. Si, por ejemplo, en el caso de Dulce, tú ya estabas aplicando estrategias
para poder hacer, para motivar a los niños o para poderles llamar más la atención en algunos temas, bueno, aquí lo interesante es que tú hayas hecho o que hagas la evaluación, el diagnóstico de cómo te funcionaron o no, ¿sí? Pero bueno, aquí lo difícil es que tú tienes que ser bien crítica y en este caso, bueno, no se vale solo decir, no, pues se divirtieron y la pasaron bien, ¿no? Los niños les gustó. No, eso, acuérdense, es lo que tenemos que evitar, solo dar creencias, tenemos que señalar cómo es que vimos los cambios, ¿sí? Y esto es a través de otra evaluación donde se revisen o se evalúen esas habilidades ya en específico o, bueno, ya como pedagogas, como les decía, ustedes tienen la gran ventaja, a diferencia del etnógrafo, que tienen muchas herramientas para medir y para ver, ¿no? Entonces, aquí son todos son evidencias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bueno, y Lupita, sí te respondí bueno, no, sí, porque era nada más en donde estaba, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Acuérdense de incorporar esquemas, mapas, ¿sí? Todo eso hace, ilustra más un reporte etnográfico. Bueno, vamos ahora, si no tienen dudas o bueno, en el transcurso de que vayan realizando, tienen alguna duda, vamos a revisar el video que ustedes vieron de Pierre Bourdieu, que es uno de los teóricos, bueno, no les di texto, les voy a subir un texto bastante interesante, porque, bueno, estoy pensando que están teniendo muchísimo trabajo de revisión, de análisis, de categorización de toda su información, para poder abordarlo. Entonces, y bueno, generalmente estos textos son muy amplios y no son tan sencillos. Entonces, no quise distraerlas para que tengan esa información y que, bueno, si les sirve, que yo creo que sí les va a servir a todas, puedan retomar el texto para poder clarificarlo, ¿no? Bueno, Pierre Bourdieu es un teórico, no sé si ustedes, alguien ya hayan revisado, ya lo hayan visto antes a este sociólogo. ¿No? Bueno, Pierre Bourdieu es bastante interesante porque él ha hecho, sus teorías han tenido un gran impacto, o sea, tiene una vasta producción teórica y como vieron también en educación, ¿sí? Y bueno, sus teorías han contribuido a la sociología, a la antropología cultural, a la filosofía, a la política, a la pedagogía y bueno, y también en particular a la sociología de la educación. También ha sido muy criticado por las teorías, sin embargo, bueno, es bastante interesante lo que él nos permite observar, ¿no? Uno de los objetivos que él trata de hacer de manera general, fíjense, es encontrar los mecanismos y condiciones de producción y reproducción de las estructuras de dominación social, estudiando las instituciones y procesos centrales de la sociedad contemporánea, entre ellas la institución escolar. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, trata de encontrar qué es lo que hace que nosotros actuemos como actuamos, cómo reproducimos la manera de que pensamos, cómo influye nuestra familia, cómo influye la escuela para ser lo que somos, si tienen, qué peso es el que tienen y si esto es lo que se han formado estas estructuras que permiten o no que hayan cambios, ¿no? O sea, de manera general es
entonces va a estudiar, sobre todo, como les decía, a la escuela. Y bueno, esto es bien interesante. Se los estoy poniendo como contexto porque ahorita ustedes me comenten lo que vieron en el video, porque él tuvo una experiencia que fue lo que le hizo ver este problema. Él nos dice que es una experiencia, ¿no? Dolorosa como interno en el Liceo Louis Le Grand en París. Él es como estudiante, entra a una escuela pública y bueno, sus papás no son personas con un grado académico alto, ¿no? Al contrario. Sin embargo, él es un niño inteligente y puede entrar después a la Escuela Normal Superior en Francia, que es una de las más prestigiadas que hay, bueno, no solo en Francia, sino también en Europa. Pero ahí él se topa con un problema, ¿sí? Empieza a ver que se dividen los jóvenes que entran en estos dos grupos, ¿sí? O sea, dice él, jóvenes torpes, y él se considera dentro de este grupo, contra los jóvenes burgueses brillantes. O sea, le llama la atención que los jóvenes que tienen más, pues, dinero, ¿no? Tenían una gran habilidad para poder adaptarse a ese medio académico que era tan demandante, y que los que tenían menos recursos encontraron que se les dificultaba más la escuela. Esta experiencia, entonces, a él lo hace analizar qué es lo que está pasando y, bueno, encuentra que estos jóvenes brillantes, pues, tienen mejor disposición para hablar y pensar sin ningún esfuerzo, ¿no? Ellos podían participar sin el menor problema. Sin embargo, el otro grupo al que él pertenecía, encontraron que les parecía muy difícil poder explicar, poder ordenar sus ideas. Entonces, pues es una gran inquietud, ¿no? Y bueno, también lo que encuentra, no solo esto en los jóvenes burgueses, ¿no? Sino también que la gestión y el uso del lenguaje llevaba a un poder simbólico. Es decir, que había en la forma de hablar, la forma de transmitir todo, no solo el lenguaje oral, un poder que los demás lo sentían. Y les voy a poner un ejemplo que me llamó mucho la atención y que lo veo en estos términos de Bourdieu. Hace un tiempo, platicando con dos personas, uno era egresado de una de las universidades más caras de aquí de Puebla, bueno, del TEC de Monterrey, y el otro era de la UNAM. Y bueno, el de la UNAM contaba que tuvo una experiencia de que cuando terminó la carrera, él fue a pedir trabajo, bueno, fue a una entrevista de trabajo a una empresa muy grande, pero que cuando él con otros compañeros que también fueron a la entrevista y ahí se encontraron, se distinguió luego a los estudiantes de esta otra universidad. Y él me comentaba que dice que, pues, y él es una persona muy inteligente, ¿sí? Y bueno, digo, también hablemos que la UNAM es una de las mejores universidades y que, bueno, está en el ranking a nivel mundial, ¿no? Y de América Latina también es de las más importantes. Y sin embargo, ellos decía que comentaba con sus compañeros que se sintieron mal, ¿no? Porque al ver a los del TEC, dijeron, bueno, ellos se van a quedar ahí seguramente, ¿no? O sea, que lo pensaron, no supieron por qué, pero lo pensaban. El otro chico que estudiaba que fue egresado del TEC, decía, ¿no? Que, bueno, que es que ellos los forman realmente para ser líderes, para realmente siempre estar a la cabeza, ¿no? Y que
Toda su formación es esa, por eso reciben lo mejor, porque ellos están entre lo mejor, ¿no? Entonces vean ese poder simbólico que lo pudieron transmitir ¿con qué? Con la presencia, con la manera de vestir, con la forma de expresarse. Bueno, el de la UNAM me dice que cuando entró a la entrevista, él iba desanimado. Él iba pensando en que, bueno, ya cualquiera de estos otros se van a quedar, ¿no? Y bueno, no lo llamaron, ¿no? Se quedó con esta duda si fue la capacidad, fue que realmente él se influyó el que se sintiera tan desmotivado. Pero bueno, me pareció bastante ilustrativo esto que en pleno siglo XXI está pasando, que tal vez no es generalizable, pero, y que bueno, no es el único factor, y sin embargo, bueno, habla de lo que ya señala Pierre Bourdieu, ¿no? De ese poder simbólico. Entonces, esto es bastante interesante. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos que rescatar es que la experiencia etnográfica que tuvo Bourdieu le permitió vivir estos dos universos que se entrecruzan, ¿no? Y eso fue lo que le permitió a él empezar a hacerse preguntas, ¿no? Entonces trató de no normalizar esas diferencias que a veces se ven como, bueno, pues así son, sino tratar de encontrar qué es lo que pasó y bueno, le llevó a escribir varias obras que son referente en cuanto al tema, ¿no? ¿Qué es lo que hace Pierre Bourdieu? Entonces explora, analiza, discute todos aquellos asuntos que le permiten entender la comprensión, bueno, también la comprensión, la explicación e interpretación de los procesos centrales que articulan, producen y reproducen la cultura, ¿no? Occidental contemporánea. ¿Qué es todo aquello? Y vean, es pensar que en la escuela también se da, como vimos en el video, un tipo de reproducción que también es bien importante y bueno, también en la familia, ¿no? ¿Cuál fue la perspectiva etnográfica que hizo Bourdieu? Bueno, él analizó todo tipo de objetos, hasta cuestiones banales, como podría pensarse en la vestimenta, ¿no? Y tiene estudios sobre el vestir, y bueno, para eso hizo trabajo etnográfico. Aplicar él mismo los cuestionarios, ¿sí? ¿Se acuerdan que esta es una característica importante en la etnografía, ¿no? Que tenemos que hacer nuestro propio trabajo de campo. Hizo entrevistas a profundidad, observación participante, dibujó esbozos topográficos, por ejemplo, de viviendas, pero también de ropas. Tomó fotografías, más de 2000 fotografías para poder hacer sus análisis. Y bueno, y centenares de descripciones del vestir, ¿no? Muy detalladas, ya, bueno, teniendo también todo un conocimiento teórico sobre lo que es el consumo y el consumo cultural. Y también él grabó conversaciones en lugares públicos, ¿no? Para ver, bueno, cuál es el comentario de lo que se habla, y hasta dónde está el consumo, ¿no? Bueno, como muchas veces más bien nuestro lenguaje tiene que ver con lo que consumimos, ¿no? Cultural o materialmente. Entonces, es bastante interesante lo que él señala. En uno de estos libros de los herederos, escribe esta idea que es lo que es el capital cultural, ¿no? Él dice que el sistema educativo contribuye a la producción y reproducción de las desigualdades sociales. Y llama a ellos los herederos, ¿sí? A estudiantes que viven desde la infancia en un contexto familiar socialmente favorable para la adquisición de una cultura académica, lo que le llaman capital cultural. No sé si ustedes entendieron en el video o me podrían explicar un poco más qué son estos conceptos a los que él se remite, que es lo de la reproducción, el hábitus
y el capital cultural, que son los tres que me interesa que ustedes conozcan y que, bueno, si les interesa puedan después profundizar en ellos, pero que considero relevantes. ¿Les llamó la atención? ¿No les llamó la atención? ¿Están de acuerdo? ¿No? A ver, platíquenme ustedes. ¿No les llamó la atención Pierre Bourdieu? Chicas, no en todas partes se ve este hombre, ¿eh? Conozco muchas pedagogas que no conocen a Pierre Bourdieu y bueno, fue un gran aporte. ¿No les llamó la atención? A ver, para adentrarnos un poco más en lo que es el capital cultural, es lo que nosotros, piensen ustedes, piensen en los niños, todos los que están en una escuela, llegan con un capital cultural. ¿Qué es esto? Todo lo que han consumido, todo, bueno, consumido en el sentido cultural, en el sentido de todo lo que ha recibido, todo lo que ven, desde programas de televisión, desde revistas, desde libros, los papás, la educación que tienen, por ejemplo, él encuentra, y ahí lo señala en el video, que entre más alto es el nivel educativo de los papás, mayor será el éxito académico de los chicos, y bueno, eso es lo que se está reproduciendo, ¿no? Se reproduce ese capital cultural y eso no solo se reproduce, sino que está generando habilidades cognitivas en los niños y qué es lo que va a hacer la diferencia entre uno y otro. ¿Por qué es importante esto? Porque nos dice que si como pedagogos no ven estas diferencias, entonces están dejando de lado un aspecto muy importante al tratar de igualar y mejorar las condiciones en los estudiantes. ¿Sí? En el caso de Francia es diferente porque en Francia la educación es pública y entonces los chicos ricos están conviviendo con los chicos pobres, ¿sí? Y se dan estos dos contextos, estos dos universos, como le llama, y que están interactuando y que la escuela está reproduciendo y favoreciendo a cierto sector, ¿no? Es lo que critica. Bueno, esa crítica la hace algunos años. Realmente desconozco trabajos actuales, pero sería interesante ver qué es lo que están planteando los franceses respecto a esto que ve Bourdieu, pero que sin embargo, ustedes consideran que esto es relevante para el caso de nuestro país, a donde, bueno, por un lado, aquí existe la educación privada, ¿no? Y bueno, y hay una, creo que se ha diferenciado de la educación pública. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que les parece, bueno, qué opinan de lo que señala Bourdieu con este capital cultural? Bueno, a ver, para ver si se entiende un poco más. Aquí este meme me gustó, alguien lo subió, porque representa esto que señala Bourdieu, ¿no? Dice, los hijos de académicos con su capital cultural desde la infancia, leyendo bien felices y tranquilos sus textos en la universidad. Tú echándole ganas. ¿No? Creo que representa muy bien ahí sin decirlo esto que nos está diciendo Bourdieu. ¿Sí se entiende esta teoría de Bourdieu? ¿Qué opinan, chicas? ¿Sí se entiende? No hay preguntas. ¿No les llama la atención? Alguna vez presentando en un grupo y bueno, ahí revisamos un texto de Bourdieu, una estudiante se molestó
y me decía que no es cierto, ¿no? Que porque una persona podía tener mucho dinero y no tener, ¿cómo me decía? Y que había, por ejemplo, gente que no tenía recursos y que era pobre y que podía sobresalir más sobre una persona que tuviera dinero. ¿Qué opinan? ¿No les llama la atención o ya se fueron? Me parece muy interesante conocerlo porque incluso hace un par de años, el año pasado realmente no me fijé, pero los resultados de la prueba enlace que se hicieron que se hacen, no, perdón, ya es Planea, solo el 1% de la población de estudiantes están en el nivel de lo que se espera, en las puntuaciones más altas, en todo el país, el 1%. Pero lo que más me llamó la atención fue que ese 1% se encontraba en las clases altas de las zonas más pudientes del país. Que estuvo en la Ciudad de México. Entonces, lo que me llamó la atención es que en el análisis de la prueba, y bueno, ustedes pueden buscarlo en internet, es que hay una evidencia, hace referencia a que esto seguramente responde al capital cultural de los chicos, ¿no? Vemos ahí un análisis de Bourdieu. Bueno, desde la perspectiva de Bourdieu para poder entenderlo. Entonces, bueno, si se está planteando que aquí es un problema estructural, ¿no? Que este capital cultural, el problema es que, bueno, lo que las escuelas deben hacer, y es lo que plantea Bourdieu, es asegurarse que no solo los herederos, los que han heredado todo ese capital cultural, reciban los conocimientos y las habilidades pertinentes, ¿no? Entonces, aquí es bien importante porque es algo que se ha retomado, es la escuela quien debe ofrecer, si los estudiantes vienen de una familia con un capital cultural alto, entonces, bueno, es la escuela quien debe ofrecer este tipo de condiciones que permitan igualar esas condiciones en los estudiantes, ¿sí? Creo que la cuestión es un poco más difícil cuando se hace cuando las escuelas, como en nuestro país, están divididas en públicas y en privadas, ¿no? Porque las privadas están teniendo todos los recursos, tienen un gran capital cultural que está dando grandes desigualdades en las escuelas que no tienen esos recursos. Y entonces, bueno, la formación y el desarrollo de habilidades que están teniendo los chicos, pues son completamente diferentes. Para ponerles el caso, hay un taller de un colegio privado aquí en Puebla muy, muy conocido, donde tienen taller de mecánica y los chicos, bueno, los talleres son grupos muy pequeños, son hasta 15 niños nada más por taller y están divididos porque los talleres son grandes, pero tienen, por ejemplo, un Beetle y un Bora para que los niños hagan sus prácticas, ¿no? ¿Esto por qué lo señalo? Porque vamos a leer, bueno, ya les subí un texto de un investigador que se llama Fernando Reimers, un estudio muy interesante que es la enseñanza y el aprendizaje en el siglo XXI. Y él en este texto, por ejemplo, analiza el caso de México y encuentra que se han dado proyectos para mejorar la educación pública en el caso de mejorar la enseñanza técnica en los estudiantes en las escuelas públicas preparatorias, que son con este perfil, ¿no? De desarrollar las habilidades tecnológicas.
Y resulta que encontraron, por ejemplo, que una empresa les ofreció, bueno, les donó motores a esta escuela que estaba ubicada en el norte del país para que los chicos aprendieran y tuvieran esa capacitación de saber, de conocer estos motores de esta empresa. No me acuerdo bien si era General Motors, la empresa, pero donaron a la escuela. ¿Qué pasó? Que los motores se quedaron abandonados. ¿Por qué? Porque no tuvieron a los maestros que tuvieran las competencias de poder enseñar a los niños el trabajar con estos motores, ¿no? Entonces, ahí, o sea, se rompió el proyecto porque, bueno, fíjense, la empresa requería personal calificado, pero siente que no lo tiene porque las escuelas no están formando a esa población calificada que necesitan. Y también es muy interesante porque hace la crítica de que hemos devaluado todas estas carreras tecnológicas y que es lo que se necesita, ¿no? Que se han dado importancia, y también es otra idea que trabaja Bourdieu en esto del poder simbólico y del estatus y del hábitus, en cuanto a que valoramos y reproducimos esta valoración de las licenciaturas y cómo los títulos buscamos más que aprender, buscamos el prestigio de un título, ¿no? Y bueno, aquí también, esa es la crítica que señala en cuanto a la educación, que se están educando más para tener títulos, más que gente realmente preparada, porque no está cumpliendo los estándares que muchas empresas están pidiendo, ¿no? Y vean si no va a ser un caso bueno, a ver, ustedes díganme, en el problema ahorita, bueno, el problema que nos plantea Reimers, ¿se puede ver también en el caso de la pedagogía? ¿Ustedes lo han pensado? Yo lo estoy viendo que el caso de las escuelas más grandes están pidiendo maestros pedagogos, pero que ya sean o bilingües o trilingües, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, ya la necesidad, ¿no? De no solo el segundo idioma, sino de un tercer idioma, son importantes. Ustedes si ven las convocatorias de la SEP, están, lo que más están contratando son maestros de inglés, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitan, bueno, ahorita están teniendo mayores oportunidades por la necesidad del idioma, ¿no? Entonces también muchas carreras en universidades, lo que he visto, por ejemplo, licenciaturas en idiomas, es que ya están teniendo una formación pedagógica, ¿no? Para cubrir esas necesidades. Entonces ustedes véanlo también como algo que es un foco rojo, que ahí les llama que si no están con el idioma, pues las oportunidades van a ser menores, ¿no? Desde hace, ¿qué? 10 años, 12 años que mis hijos estuvieron en la primaria, por ejemplo, tenían, en la escuela en la que iban, tenían varios tipos, bueno, tenían 5 maestros, ¿no? Y cada maestro estaba especializado a dar, por ejemplo, matemáticas y naturales, y bueno, y el idioma alemán llevaban en alemán. Lo llevaban desde el primer año de primaria y lo llevan hasta finalizar la prepa. Hay otras materias como historia, geografía, materias de ética, las llevan en inglés, ¿no? ¿Y qué es lo que llevan en español? Bueno, pues la materia de español. Entonces, solo para ver cómo estas escuelas privadas, lo que señalaba Bourdieu, ¿no? Este capital cultural que están teniendo los chicos, que imagínense un chico que sale de esa escuela a un niño que va a salir de una escuela pública. A ver, y no es clasismo, chicas, es una realidad. O bueno, ustedes quiero que me digan como pedagogas qué es lo que ven, ¿no? Porque estamos viendo y analizando la realidad a través de lo que Bourdieu nos plantea que hay que ver, ¿no?
No les preocupa, no les llama la atención ver, observar esa realidad. Hay algo que ustedes puedan criticar de esto, o en mi apreciación. ¿No, chica? Pues Perdón, Marisol, sí. que aquellos que no nacieron como con esa suerte, les toca como lucha por sí mismos. Ajá. Y Marisol, acabas de decir una palabra clave, ¿sí? El que no nacieron con esa suerte. Fíjate que el CEI, el Centro de Investigación Espinosa Iglesias, encuentra que es precisamente eso, suerte, que donde la cigüeña te ha dejado, está determinando ya tu futuro. O sea, que si naciste en una cuna pobre, seguramente ahí nos vamos a quedar. Si alguien tuvo la suerte de nacer en una cuna rica, seguramente ahí va a seguir. Son muy pocos los que bajan, generalmente se mantienen en ese nivel y, y bueno, los que suben también son muy pocos. Los estudios están en línea, ellos lo suben, ¿no? Pero dice que esto no tiene por qué ser así. Esa es la crítica y esa es lo interesante del estudio, porque ese mismo estudio lo replicaron en Chile y encontraron que en Chile no pasa eso, sino que la educación ahí sí garantiza el que se pueda tener una mejor calidad de vida, ¿sí? Entonces, bueno, creo que es una teoría que es bastante dura de ver la realidad, ¿no? Y entonces, bueno, aquí lo que señalábamos, ¿cuál es el impacto del capital cultural? Es que los padres de niveles socioeconómicos más altos proveen a sus hijos de ciertas habilidades y actitudes que les permiten acercarse a las instituciones educativas con mayor familiaridad y comodidad, ya que éstas se encuentran dentro de sus hábitos. Estos niños serán, por lo tanto, más proclives a ser exitosos académicamente, ¿no? Es bastante duro, pero bueno, no por eso hay que desanimarnos, ¿no? Realmente hay que pues, seguir preparándose porque de veras eso hace una diferencia, ¿no? Y nada más para poner cómo los ricos también se equivocan, pero de manera fatal, nada más piensen en estos tipos de organizaciones que a pesar de, y un pedagogo escribió un texto maravilloso haciendo una crítica sobre eso. A ver, déjenme, aquí lo tengo porque se los quería compartir. Bueno, pero a ver si tienen dudas, comentarios, aquí es importante, bueno, checarlo. Bueno, el texto es de Pablo Escalante Gonzalvo. Él lo publicó en Milenio, en el periódico, pero él hace una crítica a, ustedes han oído del escándalo del hijo del expresidente Carlos Salinas, que lideró una secta, ¿no? Que se hizo como un grupo para dar cursos de coaching y motivación personal, ¿no? Bueno, él, me encanta cómo lo escribe, espérenme, se lo estoy buscando, porque señala que, y bueno, es una crítica a una declaración de un líder también, del líder de Morena. Aquí no le tiramos en particular a los partidos, aquí hacemos críticas a todos, ¿no? Por si alguien tiene simpatía con alguno, a ver, bueno, es ser críticos con todos, ¿no? Pero lo que señala Pablo Gonzalvo, que, bueno, de esto que responde, que él ha estudiado en Harvard, bueno, este líder, en Yale y así en muchas universidades, pero que, bueno, cayó en este grupo porque también recibió un curso de superación personal, ¿no? Entonces, aquí lo que Pablo Gonzalvo dice, confunden lo que aprenden en universidades, ¿sí? Que las universidades más prestigiosas, con
con cursos de superación personal que nada tienen que ver, ¿no? Y bueno, eso habla también de cómo, a pesar de tener conocimientos, ¿no? Realmente no han aprendido a pensar, porque necesitan estos cursos y bueno, qué pena que estemos en manos de gente que busca ese tipo de cursos donde hay un poder simbólico, como lo señala Bourdieu, ¿no? Porque, son parte de un grupo con donde se tiene que pagar una membresía. Imagínense las millonadas que pagaban para tener acceso a cursos, para pertenecer, y pues que nada más les estaban sacando el dinero, porque el pobre tipo, pues es el Rainer está en la cárcel, ¿no? Purgando una condena por abuso sexual, por extorsión. O sea, ¿cómo a pesar de que tienen esos títulos, ¿no? O sea, les sacan millonadas, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Por favor, chequen la próxima lectura de Fernando Reimers. Creo que es bastante interesante. Les subí el caso de Singapur. ¿Para qué? Porque más que el de México, porque me parece muy relevante lo que hizo Singapur para poder cambiar el modelo económico. Nada más para que les interese el texto. Cuando se empezaron a hacer los cambios, Singapur y México estaban en el mismo rango casi, en cuanto al nivel educativo. O sea, en los últimos lugares, ahora Singapur está en los primeros. Quiero que vean qué es lo que hicieron y quiero qué es lo que me comenten. Bueno, chicas, que tengan muy buen día. Y bueno, les voy a pasar el video para que ustedes lo vean. Hasta luego y cuídense mucho.